Estamos en el segundo día del primer simposio de UNELA y es con mucho gusto y un honor que estamos acá representando a Brasil, la Asociación Procura de la ELA. Tenemos ahora una ponencia de fonoaudiología, donde tenemos el fonoaudiólogo Tiago Henrique de Ponte Ferreira. Es fonoaudiólogo desde Brasil, doctorando en ciencias biomédicas, especializado en disfagia, gerontología y voz, aprimoramento en neuromodulación no invasiva, coordinador de posgrado en fonoaudiología y área multiprofesional, coordinador del grupo de investigación y estudios de la voz en Sergipe, miembro del Comité de Fonoaudiología de la Sociedad Brasileña de Neuromodulación, título de Gerontología de la Sociedad Brasileña de Geriatría y Gerontología y director del Núcleo de Especializado en Salud y Comunicación. Con mucho gusto que paso la palabra para el fonoaudiólogo Tiago Ferreira. Por Hola, favor, hola a Tiago. todos. Buenas tardes para algunos, buenas noches para otros, como acá en Brasil, que son 18:30. Sí. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto muy grande estar acá en el primer simposio de esclerosis lateral amiotrófica, un tema que me encanta hace casi 20 años y que yo hice mi doctorado en esta temática también. Entonces, es un gusto muy grande estar aquí con ustedes. Felicito a la doctora Esperanza y doctor Sebastián que hice una ponencia hermosa y ahora yo voy a seguir a comentar un poquito sobre el manejo de la saliva en la esclerosis, ¿sí? Bueno, voy a compartir mi pantalla. Mira si están, ¿sí? Perfecto. Dale, dale, voy a poner acá para que yo pueda mirar. Bueno, entonces voy a empezar. Entonces el tema de hoy es manejo de la saliva en la esclerosis lateral amiotrófica. Tenemos varios temas que nosotros podemos desarrollar en esclerosis lateral amiotrófica y este fue el tema que yo fui invitado para charlar hoy. Me gustaría una vez más hacer el agradecimiento a la UNELA por la honrosa invitación, por la iniciativa de hacer una unión de todas, o de todas, no, de varias varias reuniones de varios países, ¿sí? Y acá estoy representando el Brasil junto con la doctora Tamara Braga, que hizo una linda ponencia ayer, y hacer un agradecimiento y una dedicatoria especial a la doctora Ana Chiappetta, que es una fonoaudióloga de acá del Brasil, una gran maestra en las enfermedades neuromusculares, una grande fuente de inspiración para todos nosotros que siempre trabaja con las enfermedades neuromusculares. Yo tuve el placer de ser alumna de ella y hoy nosotros somos colegas. Entonces agradezco aquí acá para todos esta linda invitación. Bien, entonces ahora sí, vamos a desarrollar un poquito el tema que tengo que hablar hoy. Es un tema que es muy complejo, es siempre un obstáculo en los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Entonces tengo 40 minutos, no tengo ninguna ganas de agotar este tema hoy, sí, porque tenemos varias cosas que yo puedo desarrollar sobre eso. Acá en Brasil, yo acostumbro dar un día de clase sobre salida, un día entero, un sábado, por ejemplo, sobre salida, porque es una temática muy grande, ¿sí? Entonces no tengo ganas de agotarla por hoy. Bueno, entonces acá en un video muy sencillo que van a mostrar un poquito cómo se pasa la función de deglución de una forma muy sencilla. ¿Sí? Y nosotros decimos que disfagia es cuando hay alguna alteración en la deglución desde la boca hasta el estómago con la comida y o con la saliva. Por ese motivo yo estoy hablando acá sobre disfagia y saliva, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que recordar que nosotros podemos clasificar la disfagia sobre dos aspectos, sobre las fases de efecto, la disfagia orofaríngea y esofágica, y también podemos clasificar por el aspecto de las causas, las etiologías, disfagia neurogénica, mecánica, que son las disfagias por cáncer de cabeza y cuello, iatrogénica, psicogénica, la presbifagia, que es
alteración en cuenta del envejecimiento. Las dos más recientes, que es la disfagia sarcopénica, y también la más reciente desde 2016, que es la disfagia por tensión muscular, ¿sí? Y ¿por qué estoy hablando sobre eso? Porque casi todos los tipos de disfagia nosotros vamos a tener problemas con la saliva. Sí, siempre nosotros pensamos qué paciente va a tragar, qué tipo de consistencia, pero casi todas las disfagias vamos a tener problemas con la saliva, sea para más, como en caso acá de esclerosis lateral amiotrófica, o sea para menos. Y cuando nosotros estamos hablando de disfagia y en esclerosis, estamos hablando sobre una disfagia neurogénica, ¿sí? Entonces, algunos apuntamientos antes de discutir específicamente la saliva. Tenemos que recordar que la debilidad muscular es una etiqueta de inicio en la ELA y se produce alrededor del 60% de los casos. Las manos y los pies pueden verse afectadas en primer lugar, causando dificultad para levantarse, caminar o usar sus manos para las actividades diarias, tales como vestirse y lavarse. El ritmo de propagación y participación de otros músculos es prácticamente imprevisible. Y con el avance de la enfermedad, la debilidad y parálisis siguen propagándose a los músculos de tronco y cabeza. Pueden afectar el habla, mastigación, respiración y deglución. Y ahí sí seguimos ahora en la cialorrea. La cialorrea es un síntoma incapacitante común en los pacientes con ELA que está relacionada. No, eso tiene que estar muy claro porque es una gran duda de las personas, de los pacientes, de los otros profesionales que cuidan de los pacientes con ELA. No hay aumento de producción de saliva. ¿Qué se pasa? Una incapacidad de tragar las secreciones en cuenta de la flaqueza general de las estructuras de la cabeza y cuello, especialmente las fasciculaciones de la lengua, boca, faringe y una flaqueza muscular facial. Entonces, ese es el primer punto que tenemos que salir de esta clase hoy muy aclarado. No hay aumento de saliva, ¿sí? Pero una discapacidad en tragarla. La cialorrea ocurre en hasta el 25% de las personas con enfermedad de la motoneurona, pudiendo causar la infección broncopulmonar, que es comúnmente la primera causa de muerte, alrededor del 55% en esos pacientes. Además, puede causar un aislamiento social importante también. Para nosotros hablarnos sobre el manejo de saliva, el tratamiento, tenemos que hacer recordar un poquito sobre la fisiología de las glándulas. Entonces voy a traer un poquito de fisiología porque son puntos importantes. Cuando nosotros vamos a pensar en las glándulas salivares, nosotros clasificamos en glándulas salivares mayores y glándulas salivares menores. Las mayores, las conocidas, las parotas submandibulares y sublinguales. Y las menores, que son responsables por la lubrificación, están localizadas, están ubicadas en la cavidad oral, labios, mucosa lingual, paladar blando, costal de paladar duro, piso de la boca y entre las fibras musculares de la lengua. ¿Sí? Acá una figura para nosotros recordar, y esta figura es clave para nuestra discusión. Tenemos la parota, la mayor glándula en tamaño, pero no es la mayor en producción. La mayor en producción son las glándulas salivares submandibulares, que son responsables alrededor del 70% de la producción de la saliva. Las parotas son responsables alrededor de 20 a 25% de la producción salival. Por eso, muchos casos que nosotros vamos a discutir adelante, las personas se utilizan, por ejemplo, de la toxina botulínica, no se hace totalmente bueno porque fue solamente hecho en las glándulas parótidas. Pero, profesor Tiago, ¿por qué se hace entonces en parótidas si no tiene la mayor producción? Porque es la mayor en tamaño. Entonces, el médico que no va a utilizar ultrasonido, por ejemplo, y que no tiene mucha experiencia, no van a lograr la glándula de forma exacta y hay un riesgo grande si no logra en la conta, en la parte, en la glándula exacta, porque yo puedo tener una peora de la dilución que nosotros vamos a comentar cuando nosotros vamos a hablar sobre la toxina botulínica. ¿Sí? Entonces, por eso que yo siempre hago atención en ese tema, los tipos de las glándulas, el tamaño y la producción. Y una cosa que yo traigo para acá, mira, profesor, ¿va a hablar sobre anatomía acá en un simposio internacional? Sí, porque desde 2020, o sea, hace 3 años, fue descubierta una nueva glándula salivar que se llama de glándula ovaria.
¿sí? Nosotros no conocemos todavía cuáles son todas sus funciones. Esta glándula se queda alrededor del oído y nosotros no sabemos cuál es su responsabilidad, por cuál es su responsabilidad en producción de saliva, si 1, 2, 3, 5%. Nosotros todavía no sabemos, pero fue descubierta y hice una publicación en 2020, o sea, poquísimo tiempo, si nosotros pensamos en el tema de anatomía, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es la saliva? Es compuesta por casi 100% de agua, aire, pitialina, nitrógeno, azufre, potasio, sodio, además de proteínas enzimáticas, estructurales e inmunológicas que inician la digestión y protegen las vías respiratorias y digestivas contra virus y bacterias, la integridad de los dientes, además de humedecer la cavidad oral. Producida por 3 pares de glándulas salivares mayores, que nosotros ya comentamos, y 3 menores linguales palatino bucal, o que va a generar alrededor de 0,5 a 2 litros por el día en adultos que son saludables. Ese es el promedio, que es un promedio un poco largo, sí, 0,5 hasta 2 litros por día de producción de saliva. Tenemos producción distinta a lo largo del día. Eso es muy importante también. O sea, ¿cuál es el peor momento que tenemos más saliva, Tiago? A las 15 horas. Eso es fisiológico. Por eso, muchas veces yo estoy ya caminando para el tratamiento. El médico, el neurólogo, hizo una prescripción de atropina, que es algo muy común acá en Brasil. No sé qué pasa en Perú, en Colombia, en Argentina, pero acá es muy común una droga muy interesante, que es un anticolinérgico. Y muchas veces, por ejemplo, el neurólogo se prescribe 3 veces día, 2 gotas por dosis, ¿sí? Y nosotros preguntamos a este paciente, ¿cómo está? Está un poquito mejor el control, pero por la tarde se queda mucha saliva todavía. Y ahí nosotros sabemos por qué. Porque fisiológicamente, para todos nosotros, tenemos un flujo salivar mayor por la tarde. Entonces, muchas veces nosotros, el fonoaudiólogo o el nutricionista que acompaña más veces el paciente, puede contactar al neurólogo para decir, ¿qué tal si nosotros qué tal hacemos un ajuste en la prescripción? Por ejemplo, 1 por la mañana, 3 por la tarde, 4 y 1 por la noche, porque el gran problema es la tarde, por ejemplo. Entonces, ese es un tema que es muy importante que nosotros tenemos este conocimiento para saber por qué algunas cosas se logran pasar con este tipo de paciente. Y una otra cosa importante en tema de flujo es el horario que nosotros vamos a evaluar este paciente. Sí, yo estoy evaluando un paciente con ella por la mañana. La reevaluación tiene que ser por la mañana porque tenemos flujos distintos. Entonces, si yo evalúo por la mañana y reevalúo por la tarde, yo voy a tener un viés importante. Entonces, tenemos que tener en cuenta y siempre cuando nosotros de acá hacemos la evaluación, yo hice la evaluación a las 10 de la mañana. Yo voy a intentar que la próxima sea alrededor de ese horario para que yo no tenga el factor flujo salivar en el juego, ¿sí? La viscosidad también son distintas, son dadas distintamente por las parótidas sublinguales y submandibular y el tipo de saliva que es producido también. Entonces, la saliva más serosa es producida más por las parótidas. La saliva más mucosa por las sublinguales y las glándulas salivales menores que están disponibles en la cavidad oral. Y las mezclas están más dadas por las glándulas submandibulares. Bien, dicho eso, ahora tenemos un otro problema que es la forma de comentar cómo se dice. Cuando una persona tiene más saliva o menos saliva, ¿cómo se llama eso? Es común de mirarmos en la literatura una variedad de nombres para eso. Entonces tenemos para más hipersalivación, cialorrea y podemos lograr también cialoestasis, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos un problema de saliva para menos, que es muy común después de un paciente, después de una radioterapia con cáncer de cabeza y cuello, tenemos hiposalivación y o xerostomía. ¿Cuál es lo mismo, Tiago? No, no es lo mismo. Entonces, hipersalivación es una condición rara, ¿sí? Que tenemos la mayoría de los pacientes
general neurogénico, sobre todo los pacientes con ELA, cialorrea. O sea, nosotros tenemos una incontinencia salivar que se pasa porque los músculos no están operando de la misma forma de antes, porque hay una debilidad muscular. No es un problema en la glándula salivar, parota, submandibular, sublingual, tobaria, no es eso. Y si nosotros queremos ser un poquito más específico, podemos utilizar la nomina cialoestasis. ¿Qué es cialoestasis? Cuando nosotros tenemos mucha saliva en la boca, pero no hay pérdida de saliva por la boca. No hay una incontinencia. Se abre la boca del paciente y se queda con mucha saliva, pero no hay pérdida, no hay babio. Eso nosotros llamamos de cialoestasis. Cuando nosotros tenemos cialoestasis y que esta saliva se queda por la boca, ahí sí nosotros vamos a dar el nombre de cialorrea. Cuando nosotros tenemos una enfermedad que va a traer alteración de la producción de la glándula salivar, que es alrededor de 0,5 hasta 2 litros por el día, para más, ahí sí nosotros vamos a decir que es una hipersalivación. Y que nosotros miramos en los artículos, en la literatura, que hay una confusión muy grande y los profesionales hacen lo mismo. Unos dicen cialorrea, otros dicen hipersalivación, y no está aclarado cuál es la diferencia de uno y de otro. Como acá en tema de esclerosis lateral, nosotros tenemos siempre la boca con mucha saliva, claro, vamos a comentar sobre el tratamiento de la cialorrea. Bueno, entonces, como yo ya comenté, la cialorrea es una incontinencia salivar no intencional. Es muy común en lactantes, pero desaparece con la madurez entre los 15 y los 36 meses y pasa a ser normal encima de los 4 años. Frecuentemente en pacientes neurológicos como la parálisis cerebral, enfermedad de Parkinson y esclerosis lateral amiotrófica, además de otras enfermedades. El predominio mayor todavía son la enfermedad de Parkinson en alrededor del 70-80% de los casos. Eso se pasa porque muchos de los pacientes con ELA van a morir antes de desarrollar ese tipo de cuadro, ¿sí? Eso puede ser pasar. Cuando nosotros hablamos de cialorrea, o sea, de incontinencia salivar, podemos clasificar como 2 veces. La cialorrea primaria, que es cuando nosotros tenemos hipersecreción de las glándulas salivales, que es una condición, como yo comenté, rara, y ahí sí tenemos hipersalivación. Tenemos una cialorrea por hipersalivación, o sea, tengo pérdida de la saliva porque hay una mayor producción de saliva en mi organismo, ¿sí? O podemos tener la cialorrea secundaria, que es una reacción diversa a un medicamento, por ejemplo, es por una incapacidad de los músculos faciales para controlar la saliva en la cavidad oral, dificultades para posicionar la cabeza, lengua voluminosa, caries dental, enfermedades periodontales, respiradores vocales, entre otros. ¿Qué pasa para tener cialorrea? Una vez más, incapacidad para tragar secreciones orales, debilidad de los músculos orofaciales y faríngeos, cambio en tono de la lengua, como temblor, fasciculaciones que se pasa con la esclerosis y una pérdida de la función y el control de la orofaringe. Eso va a me traer una disminución de la presión intraoral. Y nosotros entendemos la devolución como un proceso presórico, ¿sí? La comida sale de la parte anterior de la boca para la parte posterior de la boca por una diferencia de presión. La faringe para esófago por una diferencia de presión y así se sigue. Entonces, cuando yo no tengo la máquina, el aparato que hace deglutir de la misma forma, yo tengo una disminución de esta presión intraoral y por eso se sobra y puede tener la pérdida de la saliva. Eso es el motivo del paciente con esclerosis lateral amiotrófica tener babio, ¿sí? ¿Y cómo nosotros podemos evaluar este tipo de trastorno? Podemos tener una evaluación cualitativa. Por ejemplo, hay muchas familias, no sé qué pasan con los colegas que están mirando acá esta clase, pero muchas familias me dijeron que antes de una intervención NEX utilizaba 4 pañuelos por el día y después de una toxina, de la fonoterapia, de anticolinérgicos, se pasó a utilizar un pañuelo por el día. ¿Sí? O sea, es una evaluación, pero cualitativa, subjetiva,
pero que es muy común y que podemos hacer en nuestro seguimiento de nuestro paciente. La familia hace mucho, con mucha costumbre, de comparar cuántos panuelos se utilizan por el día, ¿sí? Tenemos evaluación cuantitativas, ¿sí? Que nosotros llamamos de cialometría, que es una forma cuantitativa de hacer la medición de la saliva. Podemos utilizar escalas, protocolos y podemos también utilizar la videoendoscopia de la deglución, que es un examen, ¿sí? Que nosotros acá en Brasil podemos hacer el fonoaudiólogo, otorrinolaringólogo o cirujano de cabeza y cuello, y que podemos mirar la orofaringe del paciente, específicamente la faringe con este paciente, una paciente joven con esclerosis lateral amiotrófica, que nosotros no damos ningún tipo de comida todavía y nosotros ya miramos una cantidad excesiva de saliva en su faringe, en las plegas vocales, aspiración de saliva y etcétera, antes de ofrecer cualquier tipo de alimento. O sea, es un paciente que tiene problemas de saliva y que probablemente cuando van a tragar una comida, sea sólida, pastosa, líquida, van a tener problemas, como en este caso acá. ¿Sí? Mira cuánta saliva. Ahí sí, ahí tenemos una cuchara de comida líquida espesada y obviamente que esta paciente también migración importante, que era que nosotros ya esperábamos de ese caso. O sea, la saliva muchas veces puede ser un factor predictivo de cómo este paciente puede se pasar en la evaluación de otras consistencias. Pero todos los pacientes que aspiran saliva van a aspirar comida, no. No es una verdad absoluta, pero es un factor predictivo. Cuando nosotros miramos este tipo de exámenes, por ejemplo, el inicio, este paciente van a tener problemas con la comida, hicimos una cuchara y logramos este tipo de resultado. ¿Sí? Bien, entonces ahora sí llegamos, podemos tratar sobre el tratamiento de los trastornos, ¿sí? Que pasa que existen varios tratamientos reconocidos para el manejo de la cialorrea y el mayor desafío de los profesionales es elegir el tratamiento y la dosis adecuados. Tenemos que tener en cuenta algunas preguntas orientadoras. ¿Hay cambios motores de este paciente? ¿Hay reducción en la frecuencia de deglución? Eso es muy común, reducción. Y nosotros podemos hacer una evaluación muy sencilla con un reloj y mirando cuántas veces el paciente traga por minuto. ¿Sí? Y podemos acompañar cómo eso se pasa a lo largo de la enfermedad. Hay aumento de la producción. Entonces, todas esas preguntas podemos tener en cuenta el inicio cuando nosotros vamos a evaluar un paciente con ella. Acá yo traigo varias opciones de tratamiento. Mira cuántas puertas nosotros tenemos. Revisión de medicamentos, cuidados dentales, desde cuestiones más sencillas, como revisión de medicamentos, por ejemplo, hasta postura, intervenciones comportamentales, naloterapia, intervención fonoaudiológica propiamente dicha, maniobra, estimulación táctil-térmica gustativa, fotobiomodulación, vendaje, medicamentos antirreflujo y el uso off-label como los anticolinérgicos, la toxina botulínica, radioterapia y cirugías. Y acá, como nosotros tenemos poco tiempo para desarrollar, yo hice una lección de hablar un poquito sobre intervenciones comportamentales, fotobiomodulación, porque no sé cómo que se pasa en los otros países, pero acá en Brasil es una fiebre el uso de fotobiomodulación para casi todos los trastornos deglutorios. Y por eso yo traigo esta, porque no sé qué pasa en los otros países, y tenemos que hacer el comentario si es interesante o no es interesante utilizar fotobiomodulación para deglución. Sí, es interesante, pero ILA es interesante también, porque nosotros estamos en un momento que tenemos varios recursos y tenemos que aplicar a las distintas poblaciones. Entonces, por ejemplo, una cosa que es muy interesante como yo pienso y yo veo en la literatura, nosotros utilizamos muchísimo electroestimulación neuromuscular en la enfermedad de Parkinson, pero nosotros no tenemos el uso en la ELA, por ejemplo. Acá nosotros no utilizamos en cuenta de los efectos colaterales, ¿sí? Entonces, ¿es una estrategia buena para deglución? Sí, pero ¿para cuál población? O que es bueno para un ACV no necesariamente es bueno para la ELA, que no es bueno para un cáncer de cabeza y cuello, y así seguimos.
pero nosotros venimos de una escuela de que tenemos que hacer todo para todos los pacientes y ahora en siglo XXI no se debe pasar más eso. Tenemos las evidencias en varias poblaciones y tenemos y debemos utilizarlas para hacer una práctica basada en evidencias. Entonces, por eso yo voy a comentar un poco en cuenta del tiempo sobre algunas de este tipo de estrategias. La primera cosa que me gustaría comentar, las intervenciones comportamentales como el aumento de la hidratación. El paciente tiene mucha saliva, ¿yo voy a disminuir la hidratación? ¿Sí o no? Ese es un tema muy complicado. Si nosotros disminuimos la cantidad del agua, ¿vamos a tener menos saliva? Sí, vamos a tener menos saliva. Pero no sé si la nutricionista que va a hablar después del show, si ya está acá, si sí o si no, pero va a concordar o no conmigo. Tenemos una necesidad mayor de hidratación en el paciente con ella. En los pacientes, en adultos saludables general, nosotros utilizamos 30 ml por kilo por día. En los pacientes con ella, hasta 35. ¿Por qué? Porque hay... ¿Alguien quiere hablar alguna cosa? ¿No? Yo escuché alguna cosita acá. Bien, ¿por qué, Tiago? Porque nosotros tenemos estudios que me dijeron que el aumento de hidratación tiene una relación importante con la sobrevida del paciente con esclerosis lateral amiotrófica. Y ahí es cuando, si nosotros no tenemos una comprensión multiprofesional, el fonoaudiólogo va a tener problemas con la nutricionista y viceversa. Y no es la cuestión del fonoaudiólogo, de la nutricionista, del neurólogo. El paciente es el foco que nosotros tenemos que tener. ¿Qué va a ser mejor para él? Y no que el fonoaudiólogo, que el nutricionista, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que el aumento de hidratación está relacionado con mayor sobrevida del paciente con él. Vamos a intentar seguir la orientación de la nutricionista, pero con este tipo de atención con paciente que ya tiene una cialorrea importante y llegar a una dosis que sea buena para su hidratación y que también tenga el control de la saliva. O sea, no es nada fácil. Porque para problemas, yo siempre digo eso, para problemas complejos tenemos que tener estrategias complejas. No se puede tener una estrategia sencilla para una cuestión que es compleja. La esclerosis es un tema complejo, la cialorrea es un tema complejo, entonces tenemos que siempre discutir en cuestión multiprofesional con la familia, con los otros profesionales que vamos a decir para nuestro paciente. Fotobiomodulación, ¿sí? Es una otra posibilidad que las personas tienen hecho muchísimo acá en Brasil de manera general y muchos en ella. Entonces, voy a comentar un poquito sobre la técnica para las personas que no conocen todavía y yo voy a decir que yo pienso basado en las evidencias científicas. Entonces, la fotobiomodulación o láser terapia, como es muy conocida, una terapia de bajo nivel, cuando el tejido es irradiado por una luz de baja potencia o de alta potencia. En nuestro caso, utilizamos baja potencia, porque queremos efectos fototérmicos o cuando se utiliza para cirugía, o perdón, sin efectos fototérmicos y que no extraiga tejidos. ¿Sí? Entonces, es el uso que algunas personas están utilizando en la esclerosis lateral amiotrófica. Yo utilizo fotobiomodulación, pero voy a comentar cómo hago en esclerosis lateral. Es un procedimiento que es coadyuvante, tiene varios objetivos de manera general, no solo en la era, y que nosotros tenemos para glándulas salivales. Hasta el momento se ha demostrado que la fotobio en las glándulas aumenta el número de conductos y mitocitos de las células epiteliales, estimulando la síntesis de proteína en las glándulas submandibulares de ratas. Aumenta la disponibilidad de ATP, aumentando el consumo de glucosa por parte de las células y promueve la proliferación celular, así como aumenta la microcirculación sanguínea en las glándulas salivales. Tenemos varios aparatos disponibles en Brasil, yo no tengo ningún conflicto de interés. Tenemos varios aparatos incluso portables. Y ahí sí, cuando nosotros vamos para la evidencia, que nosotros tenemos la mayor evidencia que es la revisión sistemática con metaanálisis, que tenemos de fotobiomodulación en glándulas salivales, no específico en ella, de manera general.
tenemos evidencias sólidas para el uso de xerostomía, para uso en hiposalivación, pero no tenemos estudios conclusivos para los pacientes que tienen cialorrea, que tienen no aumento de producción de saliva, pero que tienen cialorrea por los motivos que nosotros ya comentamos acá. ¿Sí? Y ahí vamos a comentar esto. A la fecha, no existe evidencia científica que apunte a una reducción en la cantidad de saliva con la aplicación de fotobiomodulación. Algunos grupos tienen evidencias clínicas. Me parece que cuando yo hago una energía de 18 joules, yo tengo resultado en paciente que pasa 20, 30, 40, 50 minutos, una hora, 2 horas, con un control, me parece, algunos grupos, ¿sí? La práctica nos muestra la necesidad de mantener el estímulo y o asociación con otras técnicas logopédicas y o farmacológicas. Y el gran problema de fotobiomodulación de manera general es la dosimetría, que es muy controvertida. Pero nosotros estamos mirando que hay una tendencia a dosis más alta para disminuir la producción de las glándulas salivales. El gran problema está acá. Hay una ley que se llama Ley de Arnold-Schutz, que me dije que antes de yo inhibir la producción o que yo quiero hacer con el láser, yo voy a aumentar. Esa es la ley, ¿sí? Una parábola. Antes de hacer una bioinhibición, yo voy a pasar por una bioestimulación. Y acá nosotros podemos correr un riesgo con este paciente con esclerosis lateral amiotrófica. Y este paciente puede, por ejemplo, tener más saliva do que ya tiene, o que va a ser un trastorno muy grande. Una otra posibilidad que nosotros tenemos es aplicar la fotobiomodulación para mejorar el rendimiento muscular. Eso nosotros utilizamos muchísimo en varios casos de trastornos deglutórios, pero en ella nosotros también no utilizamos. ¿Sí? Por eso que yo traigo, porque es una fiebre, una moda muy grande acá en Brasil y precisamos comentar que tenemos en la literatura y las evidencias. Entonces, cuando yo utilizo el láser para mejorar el rendimiento muscular, hay un problema importante. Yo voy a tener una mayor organización de las mitocondrias, pero voy a tener una mayor producción de una sustancia que nosotros llamamos de sustancia ROS, que es una sustancia altamente tóxica para el organismo. O sea, no debemos utilizar tampoco porque podemos traer problemas adelante para este paciente. Va a tener un mayor rendimiento muscular, pero va a tener coadjuvante un aumento de sustancia ROS, o que va a me traer problemas porque es una sustancia altamente tóxica para la célula y para el organismo. ¿Sí? Por eso que nosotros no utilizamos, en resumen, fotobiomodulación, no tenemos evidencia para el uso en el tejido de las glándulas salivales y no debemos utilizar en los músculos involucrados en la habla o la deglución o los dos, porque al revés de ayudar a este paciente, podemos traer complicaciones adelante. Una mayor producción de sustancia ROS y un mascaramiento de la fatiga muscular. Por eso que yo hice una cuestión de traer este tema hoy en cuenta del simposio. El tercer tema que yo voy a comentar, tengo más 10 minutos, sí, Jorge, ¿puedo seguir? 10 minutitos. Sí, puede seguir. Sí, dale, gracias. Los anticolinérgicos, que se consideran la primera línea de tratamiento para la cialorrea. En verdad, ¿qué pasa con anticolinérgico? Es que nosotros, cuando el médico, el neurólogo o el geriatra hace la prescripción, nosotros estamos mirando por el posible efecto colateral. No hay todavía ninguna medicación, ningún medicamento desarrollado para tratar la cialorrea, ninguno. Todos que son utilizados son los posibles efectos colaterales. Entonces, además de reducción de saliva, podemos tener delirio en este paciente, constipación, y eso tiene que ser evaluado también, taquicardia, retención urinaria y espesamiento de la secreción en la laringe y los pulmones.
Entonces, muchas veces cuando empezamos con un anticolinérgico, la cantidad de saliva se disminuye, pero el paciente empieza a comentar, ahora yo siento mi saliva muy gruesa, muy espesa. Entonces es necesario hacer siempre ajuste para que no se quede mucha saliva o poca saliva y que la saliva se quede muy espesa. Como yo comenté, no existen fármacos específicos para disfagia, para la cialorrea. Y vamos a los efectos colaterales. ¿Cuáles son los anticolinérgicos más utilizados? Iosinescopolamina, ¿sí? Son los anticolinérgicos más utilizados o más sencillos. O sea, en la fase más, en caso de ella, en la fase más inicial, tiene varias presentaciones oral, inhalatorio, gel transdérmico, ¿sí? Pero es más sencillo y ahí sí, tenemos la propantelina, que puede ser oral o gel, la amitriptilina, que es una droga que yo más tengo resultado con mis pacientes. Tenemos que mirar los efectos colaterales indeseados, ¿sí? Además de la contención de saliva. El colirio de atropina, que es un colirio que va a ser ponido abajo de la lengua, puede ser sublingual o en la forma de patch. El brometo de Patrop, que puede ser oral spray. Este se utiliza, no sé si conoce, son las bombillas que son utilizadas para la población que tiene asma. Entonces, es un uso off-label de este tipo de medicamento para intentar disminuir la producción de saliva, o también el glicoperolato oral, que también es una forma de bombilla de saliva, ¿sí? Perdón, bombilla de asma. Entonces, esos son los anticolinérgicos más utilizados. Cuanto mejor el resultado de manera general, más efectos colaterales nosotros tenemos. Entonces, si nosotros comparamos escopolamina con una mitriptilina, tenemos mucho más efecto de manera general en la mitriptilina, ¿sí? Pero tengo más control en la amitriptilina. Entonces, en general, la sugerencia siempre es empezar porque es más sencillo hasta lo que es más duro, porque en algún momento de la enfermedad, del ciclo de la enfermedad, vamos a necesitar de medicamentos más pesados que tengan un efecto más pesado. Entonces, si el médico, si el neurólogo, el otorrinolaringólogo, el geriatra prescribe eso, el inicio de la enfermedad, cuando yo precise adelante, este medicamento no van a tener mucho efecto, porque tengo el efecto de taquilaxia, que es cuando el organismo se queda acostumbrado con este tipo de droga, de medicamento. Entonces, es importante que para prescribir tenga este conocimiento para que no haga ningún tipo de problema adelante de la enfermedad y no tenga más estrategias interesantes a ser utilizadas. Bueno, la toxina botulínica es una sustancia producida por una bacteria, Clostridium botulino. Existen varios tipos de toxina botulínica y la mayor evidencia que nosotros tenemos hasta hoy es la toxina botulínica del tipo B. Y el formulario de solicitud varía: puntos, electromiografía o el ultrasonido guiado. Hay algún ensayo clínico con pacientes con cialorrea, esclerosis lateral amiotrófica, que utilizan ese tipo de estrategia. Hay varias marcas en nuestro mercado, unas que se despachan más, otras que se despachan menos. Cuando se despacha mucho, por ejemplo, como la de Sport, en esa área no es tan interesante porque las glándulas son chiquitas. Y si yo tengo, por ejemplo, la aplicación en glándula submandibular, esto puede se despachar y llegar a la musculatura del suprayoide. Y ahí yo puedo traer una disfagia peor después de la aplicación. Entonces, a veces la marca va a implicar en eso. Desporte, por ejemplo, se despacha más, la Botox se despacha menos. Botox es más cara, Desporte es más barata. Tiene varios parámetros, ¿sí? Que podemos tener efectos colaterales de toxina, disastrofonia y disfagia. Entonces, todavía no hay consenso sobre qué glándulas inyectar y cuántas unidades. Acá yo traigo este artículo para recordarnos que la aplicación más adecuada, más deseada, ideal es la aplicación de toxina guiada por ultrasonido. ¿Para qué? Para que el otro médico pueda mirar exactamente
principalmente donde está la glándula submandibular. La parota es mucho más fácil para los médicos que no tienen tanta experiencia, pero de manera general, una aplicación más segura, hacer una ultrasonido para que el otro médico pueda lograr dónde está realmente la glándula y hacer una aplicación muy puntual y que no traiga dificultad y ningún efecto indeseado. Y ese artículo comenta sobre la disfagia como una complicación de la inyección de toxina botulínica para tratar la cialorrea, que va a tratar ese tema que yo estoy comentando con ustedes. Si mal aplicado, yo puedo tener muchos problemas. ¿Sí? Ah, aquí ya comenté de taquifilaxia. Entonces, la orientación introduce los fármacos en dosis bajas y palpar la necesidad de aumentar las dosis, recordando la aparición de la habituación por el paciente. Ah, no voy a tener tiempo, por eso yo traigo solo los papers para comentar que existe, que es mucho poco conocido, existe tratamiento para saliva con radioterapia. Y no es paciente con cáncer, sí, para los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica y cualquier otro paciente que tenga una resistencia muy grande al tratamiento convencional. O sea, nunca el tratamiento con radioterapia va a ser la primera posibilidad, la primera estrategia. Y acá está muy claro en ese artículo, ¿sí? Cuando ellos ponen que son para los pacientes que fallaron a todos los otros tipos de tratamiento, incluso la toxina botulínica, los anticolinérgicos, maniobras fonoaudiológicas y etcétera. Y tenemos, sí, también ya ensayos clínicos como en ese, y hice un tratamiento para 50 pacientes con esclerosis lateral amiotrófica con radioterapia y ellos llegaron a una conclusión que pues, debe ser hecho para tener buenos resultados alrededor de 12 hasta 20 grays de dosis, que es la unidad que nosotros utilizamos para la dosis de radioterapia, ¿sí? Entonces, este estudio concluyó que entre 12 y 20 grays es la dosis necesaria para tratamiento de cialorrea porque no es cáncer, ¿sí? Tratamiento de un síntoma que no fue controlado con el tratamiento convencional. Eso puede ser hecho en 2 sesiones, 2 de 10, por ejemplo, o puede ser hecho en 4 sesiones de 5 grays. Entonces, el estudio tuvo resultado con 4 sesiones de 5 grays o con 2 sesiones de 10 y esa es la recomendación. Entonces, recuerden acá los otros efectos de radioterapia indeseables van a ser disminuidos porque es muy, muy bien localizado, ¿sí? En esa región específica y una dosis muy, muy baja. Quien trabaja acá con cáncer sabe que las dosis que se utilizan para tratamiento de cáncer, 500, 600, 800 grays de dosis, o sea, una dosis muy chiquita y rápido de tratamiento, ¿sí? Y el último, me gustaría compartir este estudio, que es una opinión de expert de 2019, que no tiene una evidencia muy grande, pero me encantó este flujograma porque exactamente como yo pienso. Sí, está en inglés, pero específico de esclerosis y es un flujograma muy interesante que debemos pensar así con nuestro paciente cuando llega para nosotros, sea fonoaudiólogo, nutricionista, neurólogo, geriatra. Vamos a tratar desde estrategias menos invasivas. No vamos a llegar, el paciente llegó hoy, el paciente que tiene 1 año de diagnóstico, no se van a pensar en toxina botulínica en ese momento. Sí, tenemos otras cosas, revisión medicamentosa, cuidados dentales, postura, intervenciones comportamentales, como yo comenté, tienes varias. Y ahí sí seguimos para los anticolinérgicos, toxina botulínica, hay tratamiento cirúrgico también en las glándulas salivares, irrigación de los ductos, que es un poquito más complicado. Entonces tenemos siempre que pensar de forma sencilla hasta la forma más invasiva en este paciente para que pueda tener un ciclo de vida más tranquilo, con calidad, y cuando esas estrategias que van a ser más agresivas sean utilizadas en momento más adecuado. Bueno, entonces para terminar mi charla de hoy, las consideraciones finales para que Leo Jorge no se quede enojado con yo, ¿sí? En cuenta del tiempo.
Bueno, la cuantificación de la cialorrea es todavía algo complejo. Por eso nosotros vamos a utilizar la cialometría, que es cuantificar la saliva antes y después de la toxina, antes y después de la maniobra de fonoterapia, y es una forma cantitativa. Tenemos que comprender el contexto socioeconómico del paciente, elegir medidas más o menos agresivas según el grado y contexto del paciente, dejando claro los posibles efectos no deseados. Tenemos que considerar las estrategias, entonces puede utilizar, por ejemplo, escopolamina y maniobras de fonoterapia. Puede utilizar atropina y amitriptilina. Podemos considerar eso. Tenemos que recordar, como fonoaudiólogo, yo tengo que hablar que el fono no prescribe. Acá en Brasil no se prescribe medicamento. No sé si en otros países, porque tenemos leyes distintas. No prescribe, pero juega un papel fundamental en el manejo de la saliva, así como en el ajuste rutinario de la estrategia utilizada, como ya comenté. Paciente está mejor, pero solo a tarde, la noche se secó mucho, entonces nuestro papel, mientras fonoaudiólogo, comentar con el neurólogo, vamos a hacer un ajuste porque el paciente si está así, está de esta forma. Y a medida que la enfermedad avanza, lamentablemente, tenemos que tomar decisiones difíciles entre mucha saliva fluida, por ejemplo, o un poco de saliva espesa. Entonces, en fases más avanzadas de la enfermedad, las cosas se quedan un poquito peor y tenemos que tomar decisiones más difíciles. Y siempre lo que nosotros vamos a mirar, vamos a buscar en este paciente con ella es un equilibrio, porque la culpa de la enfermedad no es del fonoaudiólogo, del neurólogo, de su marido, de su esposa, del cuidador de ninguém. Pero tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad muy compleja y que va a tener fases distintas y en cada fase nosotros vamos a tener estrategias distintas también. Sí, bueno, eso que yo gustaría de compartir con ustedes. Muchas gracias una vez más, Unela, Procuradora ela y todos los otros que están acá de varios países de Latinoamérica que pudieron escucharme con atención. Muchas gracias. Y yo, acá están algunos de mis contactos, las redes sociales y mi correo, y yo me quedo a disposición para dudas o comentarios. Muchas gracias y que tengan todos un lindo evento. Muchas gracias, Thiago. La ponencia fue excelente y tenemos ahora un tiempo para las preguntas. Gustaría ver quién tiene preguntas para Thiago. Vamos al chat. Mientras entran las preguntas del chat, yo quiero felicitar a Tiago. Tiago, yo soy Marita de ELA Perú. Soy la Hola Marita, ¿cómo nutricionista. estás? Ah, ¿Cómo dale. estás? La próxima. Felicitarte. Sí, sí, sí. Qué lindo. Felicitarte porque muy, muy buena, muy clara tu ponencia y nos quedan cosas clarísimas, ¿no? Como por ejemplo, el paciente con ELA no produce más saliva, ¿no? Eso está claro, no produce más saliva, ¿no? Y un poquito contestándote a lo que me decía de la hidratación, pero además el paciente pierde saliva. La saliva que todos nosotros nos pasamos y llega a contabilizarse como líquido en nuestro cuerpo, ellos la pierden y la botan. Como dices tú, a veces 3 pañitos, 4 pañitos. Además de todas las otras características que tiene la enfermedad que hacen que el paciente se deshidrate, como bien dices tú, la hidratación es fundamental, fundamental. Además se pierden, entre otras cosas, como tú mismo has dicho, en la saliva hay un montón de componentes, sodio, y además que contribuyen al perderse a que el paciente se deshidrate. Entonces te felicito y estoy totalmente de acuerdo contigo con el tema de la hidratación. Y con muchas cosas más. Nuestros pacientes toman, acá a nuestros pacientes se les receta mitriptilina siempre, ¿no? Interesante también, cosa que no sabía, que el mediodía es cuando más se produce saliva. Entonces, A las si el 15, a paciente las va a almorzar, 15. El 15 promedio, a horas. las 15 Claro. horas. Por Le la daremos de tarde, más almorzar, específicamente a las 15 horas, la perfecto, mayoría. porque le daremos de almorzar a la 1 y no a las 2:30 de la tarde, porque eso va a contribuir a que le facilite la delusión. Muy Sí, interesante, siempre exacto. aprendo. Muchísimas Gracias. gracias por su comentario, Marita. Acá yo tengo varios parceros y parceras nutricionistas
Y siempre yo digo, no se puede tener esta vaidad. ¿Quién habla mejor? ¿El fono, el nutricionista? ¿Quién es mejor? No, el paciente es el único, es mi foco y debe ser el foco de neurólogo, geriatra, kinesiólogo, y todos nosotros que estamos en el equipo multiprofesional. Entonces, si uno incluso cuando yo tengo un paciente, si llega para mí, el primer paciente, para mí, caminhou de um neurólogo, de um geriatra, um paciente que se chegou, porque isso se passa cá em Brasil. Ah, eu escutei que aquele fonoaudiólogo maneja saliva. Tenho vários casos assim. E ele paciente se chegar hasta mim, não sabe de nenhum diagnóstico, crê que tem saliva em conta de uma prótese mal adaptada, por exemplo, e aí eu evaluo o paciente, hago diagnóstico oral, hago pruebas neurológicas, fonoaudiológicas e neurológicas, y veo que me parece que el cuadro de saliva no es solo una cuestión aislada, y sí una parte de una enfermedad mayor. Eso yo pienso, hay una hipótesis. Ahí yo encamino para un neurólogo para que pueda hacer el diagnóstico y no comento nada con el paciente, pero envío para otro profesional capacitado para tal. Entonces, la cuestión de la saliva es muy, muy importante y puede llegar a todos nosotros del equipo multiprofesional. Y ahí tenemos siempre que hacer una discusión. Llegó este paciente para mí, yo no envío para cualquier nutricionista, yo no envío para cualquier kinesiólogo, porque tiene que tener en cuenta que todas las reglas que nosotros tenemos de, por ejemplo, fisiología de ejercicio, aprendizaje motora, van a se cambiar en los pacientes con enfermedades neuromusculares. Entonces, si cae en la mano de un fonoaudiólogo que no conoce, de un kinesiólogo, ¿no? de un nutricionista que no sabe, por ejemplo, que tiene que dar un aporte muy grande de proteínas, porque necesito de músculo en este paciente. Entonces, siempre trabajo este paciente con un equipo específica porque el seguimiento del paciente en verdad es muy distinto cuando tiene profesionales que comprenden la fisiología de la ELA, ¿sí? Muchas gracias por su comentario, Marita, muy amable. Gracias. Hay muchas preguntas. Dale. Tiago, aqui pergunta de Susana, de Rio Grande do Sul, Brasil, como você vê o uso do ETTG no manejo da celorreia, já que realizá-la automaticamente estimula a produção de saliva pelas glândulas salivares? Perfecto. ¿Debo responder en portugués o en castellano? Ahora me quedé un poco confuso. Es que no Pode han ser, debido dejar que se vaya. A ver. ¿Cómo? Perdón. pode ser em português. Pode ser em português. Muito boa pergunta, Suzana. Obrigado pelo comentário. Minha conterrânea aí, aqui do Rio Grande do Sul. Todas as vezes, Suzana, que a gente vai fazer uma estimulação ETTG, para as pessoas que não conhecem, é estimulação taquitérmica gustativa. Todas as vezes que nós vamos utilizar qualquer tipo de aferência na boca, nós vamos ter algum aumento de produção de saliva. Qualquer coisa vai ter algum aumento, porque o organismo vai reconhecer e ele vai querer ali tem alguma reação sobre. Então, essa reação que é a nossa grande questão. Eu posso ter uma reação menor e posso ter uma reação maior. Qual é o produto que elicia maior produção de saliva? Aqueles alimentos que são ácidos, que são cítricos, que são azedos. Esses tipos de alimento eu preferencialmente não vou utilizar neste público. E como não há um problema de sensibilidade, é uma doença que ela é iminentemente motora. Nós temos que recordar que antigamente quando eu me recebi, nós sempre falávamos o quê? La ELA, uma enfermidade unicamente muscular, motora. Y hoy nosotros ya sabemos que hay prejuicios también en la cognición, en las fases mucho más avanzadas, ¿no? Generalmente en el inicio. ¿Sí? Entonces, hoy nosotros reconocemos que no es una enfermedad solo muscular. Y volvendo para Brasil, entonces, eu posso usar um estímulo tátil térmico gustativo em fases moderadas ou avançadas, para ter um input sensorial de deglutição, não para estimular a deglutição, como a gente tem, por exemplo, Suzana, nos casos de pós-AVC. Aí sim eu posso e devo estimular vários sabores, várias temperaturas, porque a fisiologia é outra. Há um déficit sensorial. Na esclerose lateral amiotrófica não há um déficit sensorial.
Então, eu posso, por exemplo, usar um sorvete, eu posso utilizar gelo com alguma coisa amarga, mas eu não estou pensando em melhorar a sensibilidade dele, porque não há dano sensorial. O que eu estou querendo fazer com esse paciente, quando eu uso gelo e algo amargo, é dar algum estímulo, porque a gente sabe que corticalmente a gente responde muito mais quando tem algum sabor, alguma temperatura, de quando não tem nada. Tá? Então, pensando nisso e dar também o estímulo gustativo para esse indivíduo naquela fase que ele já está privado da sua alimentação. Perfeito. A fisioterapeuta Amparo Rodrigues, que fez a sua ponência ontem, está perguntando quanto importante é a higiene bucal e que substâncias há que usar no paciente com ela. Graças Dale. a esta ponência. Dale, Amparo. Muchas gracias por la pregunta. Perdón por no estar ayer, tuve problemas acá en Brasil, no pude mirar ayer. Excelente pregunta. Muchas veces el equipo cree que a poner una gastrostomía todos los problemas del paciente están resueltos. ¿Sí? O sea, el paciente muchas veces no va a comer más nada por la boca. No es eso que nosotros pensamos hoy. Hoy nosotros pensamos siempre en hacer una dieta mixta, o sea, nosotros pensamos en una gastrostomía relativamente precoz. Hay parámetros para eso, 3 parámetros. Nutrición, o sea, si hay una pérdida de 10% en 3 meses, o cuando hay una alteración respiratoria, cuando hay una capacidad vital forzada menor do que 50%, o cuando nosotros tenemos una disfagia moderada. No son los 3 juntos, es uno de los 3. Ya es el momento correcto de hacer la indicación y una vía alternativa de larga permanencia, una gastrostomía o una jefunostomía. ¿Sí? Bien, ¿por qué estoy comentando por eso? Que muchas personas piensan que cuando el paciente va a poner una gastrostomía, este paciente nunca más van a tener neumonía aspirativa, por ejemplo. Él puede no tener neumonía aspirativa por la comida, en las fases que no se come más por la boca, pero Amparo puede se tener, como yo estoy seguro que sabe, en cuenta de la saliva que puede estar colonizada de bacterias. Entonces, por eso, muchas gracias por este comentario, que es muy importante, mismo el paciente que no se come más nada por la boca, que tenga una higiene oral adecuada, porque eso va a garantizar una mayor sobrevivencia para este paciente. ¿Qué nosotros utilizamos acá en Brasil, Amparo? Algún antiséptico que va a contener clorexidina 0,12%. Esa es nuestra indicación clásica, pero el uso a largo plazo va a me traer problemas también. Por eso, el protocolo que nosotros seguimos acá es hacer 7 días con clorexidina 0,12% y hacer un revezamiento con cualquier otro antiséptico sin alcohol común que no tenga clorexidina 0,12%. Y 7 días uno, 7 días el otro. Así, yo tengo una protección mayor de la colonización de bacterias y también no tengo una desensibilización mayor de la faringe que puede ser desarrollada en el uso continuo de sustancia clorexidina 0,12% a lo largo de la vida. Perfecto. Bien, Tiago, muchísimas gracias. Terminamos aquí las dudas y el tiempo para su ponencia. Gustaría nuevamente de agradecer, fue fantástica y gustaría ahora de pasar para Gabriela para seguir con la próxima ponencia de nuestra querida Marita. ¿Está Dalia, bien? muchas gracias a todos por la atención. Fue un gusto, un placer muy grande compartir con ustedes. Ese es un camino, una estrategia que la pandemia nos ha traído, sí, la posibilidad de modalidad virtual. Y nosotros ahora podemos tener acá en nuestra casa personas de Perú, de Colombia, de Chile, Argentina, España, que están unidas por 2 causas, por la lengua en castellano y por las causas ELA. Eso es muy lindo. Entonces agradezco enormemente por estar acá compartiendo con usted. Y ahora
voy a quedarme con la boca cerrada para escuchar un poquito a Marita. Un gusto. Hasta luego a todos. Gracias, Tiago. Ha sido buenísima tu ponencia. Muchas, muchas gracias. Esperamos seguramente en un futuro cercano poder contar contigo nuevamente. Y sí, como dices, siempre pensamos que a pesar de todo, la pandemia nos trajo esta maravilla de poder acercar, ¿no? Eliminar distancias y acercarnos mucho en temas que nos son comunes, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer solo una pequeña pausa y continuamos.